Tenemos entonces ante nosotros un líder en cuanto al conocimiento, un líder en cuanto a la práctica. Este momento para nosotros es de gran honor porque podremos compartir con él desde su experiencia lo mejor y que también hará de todo lo mejor que tenemos nosotros una fortaleza. Bienvenido, doctor Alex. Muchísimas gracias, maestra Hilda, y muy agradecido por la presentación. Y en primer lugar quisiera saludar al director de la UGEL Arequipa Norte, liderado por el maestro Roberto Marín, y a todo el equipo de especialistas quienes han promovido este encuentro de innovación y que están proyectándose hacia los docentes que en esta oportunidad y en esta tarde nos acompañan a través de la virtualidad y también de la presencialidad en algunos casos. De igual forma, quisiera felicitar a las 9 instituciones educativas de esta UGEL que han resultado ganadoras del 5º Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2023. Mis sinceras felicitaciones. Vemos que desde la UGEL ya la maestra nos había dado a conocer las estrategias que están utilizando para poder promover y para poder comprometer la innovación y cómo generar una política a nivel de la UGEL. Creo que está dando resultados. Y es muy alentador conocer que Arequipa y la UGEL Norte pues están promoviendo esta innovación educativa y tenemos maestros ganadores en esta 5ª edición, y realmente es tan satisfactorio tener estos maestros que están preocupados por hacer el cambio desde la escuela para transformar su práctica pedagógica y favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Eso es importante. Salirnos desde nuestra zona de confort, creo que esto es el objetivo primordial en el sector educación. ¿Cómo es que pensamos fuera de la caja para mejorar los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo los maestros promovemos iniciativas innovadoras en las escuelas? ¿Y de qué forma podemos impactar en los resultados de aprendizaje de los estudiantes? Esto es lo importante. Y cuando hablamos de esos aspectos, es porque estamos pensando en cambio, porque estamos pensando en mejora. Es porque realmente estamos intentando de que lo que hacemos de manera cotidiana y de manera tradicional, de una u otra forma, intentemos hacerlo de manera diferente. Hay tantos pensadores y tantos estudios que nos dicen que no siempre lo que hacemos de manera continua y rutinaria nos da resultados. Más bien, si intentamos darle un tono distinto a nuestra práctica, pues estaremos impulsando mejores resultados de aprendizaje. Y qué mejor si es que se hace partiendo de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, desde la misma escuela, desde el mismo territorio, desde la misma problemática, que ese es el interés que tenemos desde FONDEP. Y a los 17 años que estamos en esta institución, promovemos la innovación educativa desde la escuela para visibilizar aquellas experiencias innovadoras que hacen los maestros y que de una u otra manera favorecen e impactan en los resultados de aprendizaje. Entonces, dicho esto, quiero agradecer esta invitación de esta tarde para compartir con todos los maestros y maestras un aspecto muy importante que me ha tocado disertar. Está relacionado qué importancia tiene la innovación en las escuelas. Bueno, este es un tema creo que sensible también y a su vez también conocido y que podemos anclar muy bien. No sé si me confirman si se está viendo por favor mi pantalla. Voy a compartirla. Voy a compartirla por favor para poder, o me dan pase así para poder compartir. Sí lo puede hacer. Listo. Me confirma por favor si es que se puede ver mi pantalla. Sí se puede ver. Ok, muchísimas gracias. Bien. Con este breve preámbulo y este saludo, quisiera poder centrarme un poco y conversar esta tarde con ustedes sobre la importancia de la innovación educativa para la mejora de los aprendizajes. Este es nuestro norte. Esto es lo que deberíamos de tener en cuenta, que todo proyecto que uno desarrolle en la escuela y que sea de carácter innovativo y de carácter pedagógico, necesariamente tenemos que pensar de qué manera vamos a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, cuáles son aquellos propósitos del currículo nacional que necesitan ser mejorados, de qué manera los propósitos del currículo nacional están siendo
impactados por algunos proyectos que estamos haciendo en la escuela. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, cuáles son aquellos aprendizajes que realmente en nuestras escuelas no están desarrollándose de manera efectiva y de qué manera podemos mejorarlo a través, por ejemplo, de un proyecto de innovación o la innovación educativa. Para ello, quiero reflexionar juntamente con ustedes con algunas premisas y vamos pensando, vayamos reflexionando y tomando nota de esta primera premisa. Quisiera más o menos a modo de pregunta plantearles lo siguiente y que ustedes reflexionen. Y viene en este sentido, ¿cómo aseguramos que nuestros estudiantes no solo tengan igualdad de oportunidades, sino también sean atendidos con equidad a través de instrumentos y acciones dirigidas a la formación integral e implementar mecanismos para atender a los estudiantes de acuerdo con lo que cada uno merece? Algo grande, ¿no? Y complicado parece, ¿no? Pero quisiera que reflexionemos en torno a esta primera pregunta. ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? O maestros, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el equipo directivo? ¿Qué estamos haciendo como maestros? ¿O qué está haciendo la escuela para atender esta forma equitativa en las escuelas y que cada uno de nuestros estudiantes se forme de manera integral? ¿O cuáles son aquellos mecanismos que permiten a los estudiantes atender de acuerdo a lo que cada niño y niña se merece? Pensando en una institución educativa que tiene 12 estudiantes, 20 estudiantes, 30 o 35 estudiantes, ¿no? Pensemos en esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nuestros estudiantes son atendidos desde esa mirada? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O seguimos abordando una clase con los 30 y con los 35 de manera tan homogénea? Les dejo esa pregunta y esa reflexión. Así hemos aprendido en la escuela, así nos hemos formado en la universidad. Tenemos 10 o 15 años, ¿seguimos enseñando de la misma manera? Entonces, ¿cómo aseguramos esto que nuestros estudiantes tengan otra mirada? ¿Cómo hacemos que la clase sea distinta? Entonces, si seguimos en la misma ruta, en la misma perspectiva, en el mismo modelo de cómo nos enseñó nuestro maestro de primer grado de primaria, transportémonos imaginativamente a esos años cuando nuestro maestro de primer grado nos hacía la clase de primaria, a ver, o de segundo grado ya de primaria, o primer grado de secundaria, imaginémonos, o nuestro maestro de la universidad, ¿cómo nos enseñaba? Y nosotros en la escuela hoy en día, para muchos, con 5 años de experiencia, 10 o 15 años, seguimos haciendo lo mismo que a nosotros nos enseñaron nuestro maestro de primer grado de primaria y secundaria. Si esa es la respuesta positiva, afirmativa, que seguimos haciendo lo mismo, entonces es posible que sí necesitemos una dosis de cambio, imagínense. Entonces necesitamos una dosis de cambio. Pero si alguno de nosotros dice, no, la práctica que yo tuve como estudiante ahora es diferente como yo enseño, entonces es posiblemente que ahí hay un cambio y hay una dosis de innovación. Segunda cuestión de reflexión. Esta segunda cuestión de reflexión tiene que ver de qué forma nuestros estudiantes y de qué forma también la escuela hoy en día se organiza sin necesidad de que alguien le esté diciendo qué hacer. De que nuestros órganos intermedios o el Ministerio de Educación o alguien más esté siempre diciéndonos lo que tenemos que hacer. O sea, la pregunta de reflexión vendría, maestros, ¿cuáles son las acciones que estamos implementando en nuestra escuela para asegurar la autonomía para el desarrollo institucional y la mejora de nuestros aprendizajes? La pregunta un poco va más allá, si quieren, con detalle. Les dejo a ver esta reflexión. Si como maestro yo estoy enseñando en el aula y de pronto mi director me llama para poder conversar o atender un caso y dejo a mis estudiantes en el aula solos, ¿son capaces de seguir aprendiendo solos o necesitan obligatoriamente mi presencia en el aula?
Los estudiantes, cuando yo abandono por 5 o 10 minutos el aula, ¿siguen trabajando solos o están saliendo a la puerta, poniéndose de pie, están jugando, saliendo por la ventana, apareciéndose por la ventana? Hablando un poco de autonomía. ¿Las escuelas somos capaces de decidir qué es lo que deberíamos de hacer o siempre al inicio del año escolar estamos esperando que el órgano intermedio nos esté diciendo por qué camino vamos a ir, cómo trabajar nuestra planificación, cómo trabajar los instrumentos de gestión, cómo desarrollar la prueba diagnóstica? Aún necesitamos que nos hagan una inducción sobre la norma de inicio del año escolar que nos promueve el Ministerio de Educación? ¿O es que ya somos capaces de sentarnos y analizar y cuando los especialistas nos hacen una visita decimos, ok, lo que nos están diciendo es algo que ya estamos haciendo, nos está reforzando? Correcto. Segunda reflexión, maestros, entonces, que estamos dejando. Entonces, ¿estamos haciendo algunas acciones o sencillamente son las mismas acciones que siempre hemos tenido, ¿no? Pensemos en esta segunda cuestión. Tercera cuestión. Tiene que ver más, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Solamente estamos pensando en desarrollar nuestras clases y terminar con la planificación, desarrollar el enfoque por competencias, entender el proceso de construcción del enfoque que se tiene en el currículo nacional? ¿O es que también estamos trabajando el tema de investigación, el tema de innovación, porque realmente hay tantas maneras de abordar la problemática pedagógica y la aplicación del currículo nacional, ¿no? O sea, ¿de qué forma estamos haciendo? ¿De qué forma las escuelas y los maestros hemos tratado de decir, a ver, si planteo esta metodología durante estos meses, a partir de un proceso reflexivo, ¿cambiará significativamente los aprendizajes de mis estudiantes? ¿Qué pasa si, ahí viene el sí, qué pasa si planteo esta metodología o este enfoque, este procedimiento, los estudiantes por lo menos subirán un porcentaje en el nivel de logro destacado? ¿Hacemos esta reflexión por lo menos? Los resultados que obtenemos, imagínense, la escuela es un laboratorio. Otras áreas del saber, de la ciencia, de las profesiones, necesitan y buscan a veces dónde investigar, necesitan espacios, necesitan formas para hacer la investigación. Nosotros tenemos el aula, los estudiantes, tenemos resultados para poder reflexionar, para poder investigar y darnos cuenta qué es lo que podemos hacer y qué podemos plantear y luego hacer una medición de pronto básica hasta una medición de mayor envergadura y darnos cuenta que lo que hemos planteado está sirviendo o no está sirviendo. Por algo, la definición misma de la evaluación dice, ¿para qué sirve la evaluación? ¿O qué es la evaluación? La evaluación sirve para tomar decisiones. Si eso, por ejemplo, en las escuelas estamos haciendo, por lo menos si decimos, voy a hacer esto, ¿y qué pasaría? ¿Está sirviendo como un tema de investigación y de innovación educativa? Entonces, por el momento son 3 cuestiones que dejo como reflexión, estimados maestros y maestras, y pensemos siempre mirando de manera prospectiva y también retrospectiva cómo es nuestro quehacer y nuestra práctica pedagógica y qué es lo que podemos cambiar. Y aquí hay algo importante. Este cubo, algo medio infinito que está presente ahí, es otra reflexión que quiero plantearles y dice, ¿cómo generamos oportunidades creativas para potenciar el aprendizaje activo, el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y la curiosidad por aprender, tanto de nosotros como de los estudiantes? ¿Estamos generando estas estrategias creativas para que nuestros estudiantes aprendan de manera creativa? ¿Estamos desarrollando bastante la curiosidad para que nuestros chicos aprendan, sabiendo que hoy en día tenemos tantos elementos en el contexto de la tecnología, en el contexto actual, de muchos elementos que nos están dando? Y justamente hablando de tecnologías, la imagen que les estoy presentando tiene algo muy llamativo que no es novedoso, pero que este año está cambiando la perspectiva de la forma de
buscar información, de acceder a la información y de tener elementos que nos puedan ayudar a educación y de la cual los maestros no podemos ser exentos de este cambio y esta mirada y este paradigma que nos está dando hoy en día el elemento tecnológico y que podemos ser capaces de discernir y de aplicar, por ejemplo, tal como dice acá, como una oportunidad creativa para el aprendizaje activo y el desarrollo de la creatividad. Imaginémonos, hasta el año pasado nomás, muchos maestros cuando queremos hacer una clase siempre buscamos la información a través de algún buscador o buscamos la información en un texto virtual o en un texto escrito, o sea, fuentes que me permitan tener alguna información importante. Pero esto ha cambiado, ha revolucionado. Hoy en día la acción es distinta y esta imagen nos lleva mucho a un elemento tan conocido ya creo que por todos nosotros que se llama inteligencia artificial. Estamos ya buscando y viendo de qué manera podemos aprender y cómo es que hoy en día se está dando, por ejemplo, y cómo podemos generar esta oportunidad. Y si me permiten, por ahí me compartieron en la mañana un documento que me parece súper importante sobre este tema de inteligencia artificial. Los maestros ya estamos dentro de este campo tratando por lo menos de bucear y qué es lo que podemos hacer y cómo nos puede ayudar y toda nuestra perspectiva puede estar cambiando. ¿O nos quedamos en la orilla y miramos cómo funciona eso? ¿O nos quedamos y nos volvemos exentos a lo que está sucediendo? No, ¿no es cierto? Para ello, me permiten compartirles, por ejemplo, esta experiencia de un maestro, de unas maestras, este escrito que nos han hecho sobre estas formas innovadoras de cómo hoy en día los maestros podemos usar este recurso innovador, por supuesto, en las escuelas. Imagínense aquí un caso, me voy a detener unos minutitos, pero me gustó este tema, me habían compartido anoche el PDF, y al momento de leerlo me pareció súper interesante compartir esta parte acá con ustedes. Miren, aquí un maestro quiere explicar los efectos luminosos, todo esto de acá, quiere hacer una explicación con sus estudiantes, tomando en cuenta los modelos corpuscular, ondulatorio de la luz, las características y la propagación de la luz. Imagínense todo eso que quiero hacer con estudiantes de secundaria que ya manejan operaciones abstractas, justamente en la escalera del conocimiento. Y además quieren trabajar la formación de imágenes, la formación de colores, todo este tema, ¿no? Alineado a una de las competencias del currículo nacional, ¿no? Y de pronto, para hacer todo esto de acá, un maestro le pregunta a la inteligencia artificial y le dice, sencillamente, que le ayude a planificar esto de acá. Y le pide que describa 5 actividades sencillas y divertidas que los estudiantes pueden realizar en el aula para ejemplificar las características y la propagación de la luz. Cada idea en una sola oración. 5 actividades sencillas. Imagínense. Como maestro quiero trabajar la propagación de la luz, pero quiero 5 actividades sencillas y significativas. Le pregunto a la inteligencia artificial y la respuesta que me da es esto. Primero, organizar una búsqueda del tesoro de colores. Los estudiantes deben encontrar objetos diferentes, de diferentes colores en el aula, utilizando linternas y descubrir cómo la luz se refleja y se absorbe en cada uno de ellos. Imagínense, quizás eso de manera muy particular no lo hubiese pensado, pero me está aportando de manera significativa algo que antes no era posible, quizá. 2, crear una pintura invisible. Los estudiantes pueden usar marcadores fluorescentes. 3, construir un periscopio. Los estudiantes pueden diseñar y construir utilizando espejos, demostrando cómo la luz refleja. 4, montar una feria de las sombras. Los estudiantes pueden utilizar proyectores de luz o linternas. Y por último, la actividad número 5, realizar un experimento con prismas y colores. Los estudiantes pueden usar prismas para descomponer la luz blanca y crear un arco iris en el aula
luego pueden observar cómo diferentes objetos afectan la luz y cambian los colores. Miren ustedes, maestros y maestras, cómo la inteligencia artificial puede ayudar al maestro a hacer actividades creativas. Miren, imaginable, ¿no? Hace poco era complicado estar pensando cómo diseñar la clase, pero ahora hay un elemento que me puede ayudar en esto. Lo que tengo que hacer es discernir. Y eso es algo que antes no podíamos hacerlo. Pero miren, acá hay otro ejemplo. Otro maestro que quiere trabajar con sus estudiantes, que se expresen creativamente, narraciones con una secuencia lógica de eventos, de inicio, de desarrollo, con conectores adecuados, con descripciones y que utilicen todo esto de acá. Es decir, necesito que los estudiantes trabajen esto de acá, ¿no? Estos serían unos criterios que yo puedo utilizar, pero ¿cómo puedo hacer, no? Entonces, por lo tanto, se le pide, se le dice a la inteligencia artificial, dame 5 comienzos de cuentos, 5 comienzos de cuentos fantásticos y sorprendentes sobre cómo niños y niñas descubren algo que les cambiará la vida para poder llevar a los niños. Y estos son los resultados. Con todas estas condiciones que hace rato estaba pensando. Aquí está. María despertó una mañana para descubrir una misteriosa piedra brillante en su almohada, sin saber que le concedería un deseo y la llevaría a una aventura que desafiaría su valentía y la haría enfrentarse a sus mayores miedos. Ahí está uno de los ejemplos. Y otro ejemplo, y así por el estilo. Último ejemplo. Un maestro de pronto que quiere evaluar, ¿no?, sobre el tema del pensamiento crítico en el siglo XXI que ha sucedido en Chile, dice, dime 3 preguntas para evaluar si un estudiante de primero de media en Chile ha comprendido utilizando pensamiento crítico. Imagínense, yo quiero una pregunta. Quiero evaluar a mis estudiantes de esta manera. Y miren, la inteligencia artificial le plantea una pregunta y le dice, ¿qué características definieron la idea de progreso indefinido en el siglo XXI en Latinoamérica y Europa? ¿Cuáles eran las creencias y expectativas? Una forma de diversificar la evaluación de pronto en razón a uno de los criterios de una competencia que podría estar trabajando a uno de los criterios que me había planteado. Y así por el estilo, podemos ir haciendo. Otro ejemplo mejor. Acá viene otro ejemplo, más curioso. Un maestro que quiere tener una rúbrica y que de pronto construirlas nos lleva tiempo, nos tiene bastante preocupados para poder elaborar la rúbrica en relación a la competencia, porque las rúbricas tienen que estar en relación a la competencia, no tanto a la evidencia. Y le preguntamos a la inteligencia artificial y le decimos, propone una rúbrica para evaluar si estudiantes están respondiendo a la siguiente pregunta aplicando el pensamiento crítico. ¿Cómo influyeron la verdad? Y todo por el estilo. Y por lo tanto, la inteligencia nos da esta rúbrica. Los criterios, lo plantea los criterios en la columna de acá, y luego los niveles de desarrollo, sobresaliente, satisfactorio y necesita mejora. Maestros y maestras, miren lo que tenemos, el contexto y lo que nos están dando. Miren cómo podemos generar oportunidades creativas para potenciar el aprendizaje activo, el desarrollo de la creatividad. Miren todo el contexto que tenemos. Y la reflexión para terminar esto es, ¿de qué manera las escuelas y los maestros estamos preparados en esta onda? ¿De qué forma nos permiten todo lo que venimos haciendo y lo que podríamos hacer mejorar los resultados de aprendizaje? Estas 4 reflexiones los dejo y con esto vamos a iniciar lo que nos han solicitado para hoy. Espero que les haya sido útil y podamos ir pensando más un poco en innovar en nuestra práctica pedagógica. Para poder un poco llegar al tema que nos ha tocado conversar esta tarde, necesito que ustedes entiendan qué viene a ser la innovación educativa. Uno puede decir por qué es importante la innovación educativa, pero la idea me permiten, por favor, que entendamos qué es la innovación educativa. ¿A qué le llamamos innovación educativa? Porque esa es nuestra preocupación, siempre defender que los maestros entendamos esta parte epistémica,
que está también normada a nivel del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. Acá tenemos, y espero que nos permita reflexionar. La innovación educativa es el resultado de un proceso intencionado y pertinente. Nos quedamos con esta primera parte. ¿Qué cosa es una innovación educativa? Es un proceso intencionado, o sea, tiene una intención, un para qué, un por qué. Si queremos hacer innovación en las escuelas, justamente hace rato les había propuesto algunas reflexiones, y a partir de esas reflexiones digo, caramba, voy a hacer esto, estoy haciendo esto, mejor cambio, voy a pensar en qué puedo hacer. Por lo tanto, tiene que ser intencionado y pertinente, que realizan los actores educativos partiendo de un ejercicio reflexivo. Ahí está el punto. Si yo quiero hacer algo con intención de cambio, porque quiero mejorar algunos resultados de aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer es la reflexión. De manera conjunta, en equipo. Si no hacemos ese proceso de reflexión, no estaremos dando el primer paso de la innovación educativa. No estaremos dándole la importancia de la innovación educativa. Y esto del proceso intencionado, pertinente y reflexivo, sencillamente no es algo novedoso. Es lo que los maestros y las maestras y todas las escuelas del territorio nacional tenemos que enfocarnos en esos estándares que nos permiten decir, esta es una escuela que está yendo en sentido de calidad. ¿De qué manera una escuela podemos decir que está trabajando con criterios de calidad? ¿O cuáles son nuestros criterios de calidad? ¿O cuáles son los estándares que nos permite decir que una escuela es por lo menos una escuela de calidad? Primero, los directivos, los especialistas, tenemos que conocer cuáles son esos estándares de calidad. Y estos no son ajenos, son conocidos, los tienen ahí. Les estoy presentando. Son los 5 compromisos de gestión escolar. 2 de ellos relacionados a los resultados de aprendizaje y 3 de ellos relacionados a las condiciones. Los 2 primeros están sujetos de qué manera implementamos, movilizamos las condiciones las buenas condiciones para mejorar los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, estimados maestros, el proceso reflexivo de una escuela, lo que debemos de hacer el equipo de una escuela, es reflexionar sobre estos estándares de los procesos de gestión que vienen a ser los compromisos de gestión escolar. Es decir, cómo estamos en el compromiso número 1, cómo estamos en el compromiso número 2, qué está sucediendo, qué acciones estamos implementando en los compromisos 3, 4 y 5 para que mejore el 1 y el 2. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿O qué es lo que no estamos haciendo? ¿O qué es lo que estamos haciendo de manera adecuada para que funcione, para que mejore? Y por lo tanto, tenemos mejores resultados. Entonces, ahí se ancla. La innovación educativa no se puede aislar y no podemos trabajarlo por separado si es que no pensamos en esos estándares de calidad de una escuela. Si es que queremos pensar que la escuela tal es mejor que la otra escuela, no necesariamente es porque marcha bien sus estudiantes o porque ganó la escolta. Podemos decir que la otra escuela es un poco mejor, tiene mejores resultados de aprendizaje, que no se trata de competencia, sencillamente porque estos estándares de compromiso están bien. Entonces, el equipo de especialistas de los órganos intermedios también lo que hacemos es verificar si las escuelas están desarrollando estas acciones que vienen a ser los estándares. ¿Qué acciones los maestros y las maestras están trabajando en el compromiso 3? ¿Qué acciones están haciendo en el 4? ¿Qué acciones están haciendo en el 5? Y otras que no contempla la norma. Entonces, estimados maestros y maestras, los invito a reflexionar sobre las condiciones y sobre los resultados de aprendizaje de su escuela. ¿Y qué es lo que está fallando y qué es lo que pueden mejorar? Ahí está el punto de partida. No podemos pensar en el aire, no podemos imaginar en el aire. Tenemos que aterrizar.
tenemos que buscar el ojito de agua, como se dice. ¿Y cuál es lo que tenemos acá? Darle primero una mirada sobre esto de acá y sobre eso tenemos que ir pensando qué es lo que tenemos que hacer. Voy a desarrollar un poquito más en 2 láminas lo que les acabo de comentar. Entonces, los proyectos de innovación educativa son importantes en este primer término, son muy importantes, porque están orientados a los indicadores de seguimiento, porque están orientados a mejorar los indicadores de seguimiento, y en eso tengo que tener bien presente. ¿Cuáles son esos indicadores de seguimiento? Varios, entre ellos lo que nos debe preocupar siempre, reducir el número o porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro de inicio. Tenemos que tener mapeado cuáles realmente son aquellas competencias de las 29 del currículo nacional, las que en el año 2020, en el año 2021, en el año 2022, aún siguen con esos resultados abajo. No tanto estamos hablando de áreas, estamos hablando de competencias, porque son los grandes propósitos que se alinean a los estándares y estos a su vez al perfil que nos propone el currículo nacional. Entonces, de manera transdisciplinar, debemos de pensar cómo estas competencias se están desarrollando en relación una con las otras y cómo también cada una de ellas está en menor o mayor grado de desarrollo o menor grado de, ya sea en el logro destacado o ya sea en este nivel que nos dice, por ejemplo, en el logro de inicio. Entonces, ese es el primer punto de partida. ¿Cuáles son aquellas competencias con menor desarrollo? ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Cuál ha sido el grado de avance? ¿Y qué podemos hacer en relación de ello? Por lo tanto, ese está relacionado a un primer compromiso. Ahí aparecerá la idea innovadora. Si existe alguna de las competencias que no están avanzando en estos últimos años, en este indicador de seguimiento relacionado, por ejemplo, al compromiso 1, aparecerá una idea innovadora y lo mismo seguirá pues cuando nosotros hay estudiantes que no abandonan la escuela. ¿Qué podemos hacer? También tenemos de pensar cómo hacemos que nuestros estudiantes no dejen la escuela. ¿Cómo aseguramos que sigan en el sistema educativo peruano? Igual forma, ahí aparece otra estrategia innovadora. Entonces, vamos alineando. ¿Para qué nos sirve? Para lo que estamos comentando. De igual forma, los proyectos de innovación educativa nos permiten y ayudan a activar y promueven las prácticas de gestión escolar en una escuela. Para eso sirven. ¿En qué medida? ¿En qué? ¿A través de qué? Por ejemplo, permiten fortalecer los espacios de participación democrática. La forma como se organiza la escuela, de manera muy creativa, de manera muy innovadora, de manera diferente a la tradicional, que nos permita promover las relaciones interpersonales y positivas en la comunidad, es por algo. No necesariamente lo hacemos por querer cambiar algo, sino ahí tiene un sentido. Es porque realmente estamos trabajando y apuntando a uno de los compromisos de gestión escolar, que es el 5. Aparecerá la idea innovadora. Para eso sirve la innovación educativa, para activar y promover esas prácticas de gestión escolar. Pero hay que darle una mirada, ¿en dónde estamos? ¿Hacia qué lado estamos? Porque si no, en la escuela trabajamos cosas aisladas, cosas distintas, y no sabemos a dónde apuntan, a dónde convergen, para qué tienen sentido, cuál es el propósito. Hacemos proyectos escolares, hacemos proyectos de promoción del medio ambiente, hacemos buenas prácticas de salud, hacemos proyectos de convivencia, pero realmente no nos damos cuenta hacia dónde apuntan, cuál es el propósito, para qué sirven en las escuelas. Las escuelas son el espacio para muchas instituciones que quieren desarrollar algunos proyectos. El director se ve en un mes de pronto con la visita de fiscalía para trabajar convivencia, le visita el doctor de la posta, le visita una ONG, luego le tiene una visita de alguna otra institución privada, dice queremos trabajar esto en educación. Y bueno, pues qué bien, que vengan todas las ideas, pero ¿para qué? ¿Hacia dónde? Si viene una ONG a trabajar con la escuela, si viene una empresa privada a trabajar con la escuela,
si viene el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana a trabajar con un proyecto de innovación, promueve la innovación, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos trabajar? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Pues a promover los resultados y las condiciones, activar prácticas de gestión escolar, de tal manera que todos sepamos. Si alguien va a la escuela y decir, mira, este me sirve para esto, yo tengo prácticas de gestión escolar, aquí necesito que me ayudes. Entonces las escuelas tenemos que ver eso, porque son nuestros estándares. Los proyectos de innovación educativa, ¿para qué sirven? Por ejemplo, también. Porque sirven para implementar estrategias de desarrollo de las competencias docentes. Porque eso buscamos los maestros, ¿no? De pronto hay la práctica pedagógica en la planificación, o de pronto en el desempeño número 2 de las rúbricas de desempeño docente no estamos promoviendo el razonamiento crítico y creativo en las aulas, entonces necesitamos implementar alguna estrategia. De pronto en la rúbrica número 3, que tiene que ver con la retroalimentación y con el acompañamiento y la evaluación, el director se dio cuenta que los maestros no están pues de manera adecuada retroalimentando en la escuela. Por lo tanto, necesitamos hacer un acompañamiento, y el acompañamiento podemos plantear un taller, un trabajo colegiado, y ahí determinamos alguna estrategia de ahí para adelante. Y esa estrategia nos puede permitir y se puede convertir en un campo de innovación y transformación de la escuela. De igual manera, ¿qué cosa es eso? Es una práctica de gestión. ¿Alineado a qué? Al compromiso de gestión escolar 4. De igual forma, por ejemplo, ¿qué pasa si una escuela quiere implementar acciones de violencia de violencia escolar? También ahí aparecen las ideas innovadoras. Pensemos entonces, estimados maestros y maestras y directivos, y bueno, los especialistas de la UGEL, toda acción que querramos implementar en la escuela tiene que estar orientado a estos grandes estándares que trabajamos en las escuelas que nos permiten mejorar los aprendizajes en nuestros estudiantes. Estos estándares son los compromisos de gestión escolar. ¿Y qué manera podemos impactar e ir cambiando? Bien, entonces, esta es la primera parte de reflexión también que quisiéramos dejarlos y que sepan que lo que hacemos tiene que tener sentido, que lo que hacemos tiene que tener un propósito y hacia dónde se está yendo, ¿no? Hacia dónde se direcciona. Y de igual manera también queremos entender y hacerles participar que la innovación incorpora metodologías. Cuando ya descubrimos en esta primera parte que queremos cambiar la práctica, queremos cambiar los resultados, queremos mejorar la competencia 15, queremos mejorar la competencia 25, o de pronto pueden ser las competencias transversales también. ¿Cuál es el segundo paso? Incorporar metodologías, estrategias, procedimientos pedagógicos, ya sean originales o ya sean adaptados, pero que generen impacto. Entonces, si decimos, mira, esta competencia es la que durante estos últimos años no está mejorando en nuestros estudiantes, competencia, no necesariamente el área, la competencia, porque esos son los propósitos, no están llegando al estándar que está planteando en el 6º ciclo, en el 4º ciclo, en el 3er ciclo. El estándar dice esto, pero los estudiantes no llegan a hacer. Es una cosa tan fácil. ¿Qué es lo que no saben hacer? ¿Qué es lo que no saben hacer los estudiantes? Pues lo que dice el estándar, y hay que mirarlo. Eso es. Y desde ahí podemos decir, esto es lo que no saben hacer. ¿Qué planteamos para que logren, se acerquen por lo menos al estándar? Ahí justamente aparece la incorporación de metodologías o de estrategias, ¿no? La reflexión misma. Y hay tantas metodologías que las escuelas pueden incorporar, pueden desarrollar, pueden adaptar. Metodologías nuevas podemos crear, claro. Podemos incorporar metodologías existentes también. Adaptarlas también. Por ejemplo, Design Thinking, una metodología que se utiliza mucho en la cuestión de emprendimiento. ¿Se puede utilizar para lectura? Quizá. A ver, vamos a los maestros innovadores. ¿Qué tal si una escuela dice, utilizando la metodología del Design Thinking, se promueve, mejora la lectura en los niños de 6º grado de primaria? Design Thinking tiene sus pasos. Para que sea metodología tiene que tener pasos. Si no, no es procedimiento metodológico. Será un conjunto de actividades. Tenemos que buscar metodologías, procedimientos.
Por ejemplo, también dentro de las metodologías que podemos pensar y que podemos utilizar, pues está el enfoque STEAM, que tiene que ver con ciencias, con matemática, ¿no? Con arte. Y cómo hacemos también que en otras áreas funcionen, de qué manera lo integramos, cómo puede funcionar en la escuela. El aprendizaje basado en casos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y por último, lo que acabamos de ver hace rato, la famosísima inteligencia artificial. Inteligencia artificial hay bastantes. No solamente pensemos en el ChatGPT. Hay tantas formas, la inteligencia artificial ha existido en parte de nosotros. Claro que no como hoy en día lo vemos, pues, ¿no? Cuando nosotros queríamos tomarnos una foto y nadie nos quiere tomar una foto, y le ponemos a nuestra camarita, a nuestro celular, un temporizador, le ponemos 5 segundos y dejamos que solita nos tome la foto, ya es un tipo de inteligencia artificial. Pero bueno, hoy en día está más organizada, está mucho mejor lo que vimos hace rato y de qué forma podemos utilizarlo, ¿no? En el aula. Entonces, esto tenemos que pensar en un segundo momento. El primer momento, ya lo vieron, intencionado, reflexivo. Intencionado, ¿por qué? Porque tenemos que pensar para qué propósitos. Reflexivo, ¿por qué? Porque tenemos que pensar hacia dónde, para qué. Y bueno, la otra parte es qué metodologías podemos incorporar. Metodologías que tengan procedimientos, que tengan pasos. No confundamos colocar actividades. De pronto un colegio hace que el huerto escolar como una estrategia para la matemática, genial, bien. Pero no confundamos las actividades con el procedimiento metodológico, que el huerto escolar puede servir para aprender la matemática, pero ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es el procedimiento metodológico que voy a utilizar con el huerto para trabajar, pues, los aprendizajes de ciertas competencias? Pero a veces confundimos y decimos, lo primero que vamos a hacer es gestionar las verduras o las semillas en el INIA. Segunda actividad, necesitamos que los padres vengan a enseñar a los niños. Tercer paso, necesitamos que los chicos hagan en su cuaderno los dibujos. Cuarto paso, que los niños vayan a hacer el cultivo. Quinto paso, eso no es metodología, no necesariamente hablamos de metodología ahí. Estamos hablando de actividades. Hay que buscar la metodología innovadora. Entonces, ese es el punto. Y luego también la innovación educativa, estimados maestros, pues aporta la mejora de la enseñanza y la transformación de la cultura institucional. Y aquí es esta parte de abajo, quizás no se ve mucho, el ADN. Maestros, cada escuela debería de tener su ADN, o sea, su marca personal, la marca institucional, perdón. O sea, ¿de qué se diferencia? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha creado? ¿Qué es lo que ha generado? Podemos decir, oye, mira, la escuela del vecino, la escuela de nuestro lado hace esto. Esa es su cultura institucional. Por lo tanto, escuela que innova, escuela que transforma, escuela que está haciendo innovación, ya tiene una marca personal, ya tiene un ADN. Miren, qué tan importante es hacer proyectos de innovación educativa. Porque diferencia. Pero no solamente eso, ¿no? La idea es también que impacten los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Lo que identifica a toda institución, por ejemplo, las compañías, ¿no? Muchas compañías, si uno ve en su eslogan, no venden el producto. Cuando venden una frase. Y esa es lo que vende, esa es su marca. Tu escuela de primaria, de inicial, de secundaria, ¿cuál es la frase relevante? ¿Qué es lo que hacemos en esa escuela? Transformamos vidas. ¿Qué hacemos en esa escuela? Generamos una familia. ¿Qué es lo que hacemos en la escuela? Utilizamos la tecnología como un recurso para mejorar los aprendizajes, el medio ambiente como un espacio para poder desarrollar el territorio. ¿Qué es lo que diferencia a tu escuela? Y justamente esa es parte de la innovación educativa. Y por último, también tenemos que pensar en la sostenibilidad y la participación. Los proyectos de innovación educativa nos permiten hacer que nuestra práctica pedagógica sea sostenible en las escuelas. Y además también porque permite la participación no solamente de un docente, sino mientras más se transversalice, con el apoyo no solamente de un docente, sino de varios docentes, y si fuera de todos los docentes, pues justamente es un punto para el director a veces
que los maestros no quieren participar o no se involucran en actividades de la escuela, un proyecto de innovación educativa permite la participación de los estudiantes, la participación de los maestros, la participación de los padres, porque se involucran. Y claro, más aún si resulta ganador, pues, ¿no? Los maestros se sienten orgullosos, la escuela se siente orgullosa, los padres de familia también, la comunidad, el territorio, ¿no? ¿Y cómo no va a participar? Y cómo no mejor si es que tienen resultados de alto impacto. Y esos resultados de alto impacto está cuando tenemos, pues, a veces en los concursos nacionales, o tenemos nuestros resultados de aprendizaje mucho mejor, ¿no? Entonces, miren todo lo que puede hacer la innovación educativa en una escuela. Genera identidad, genera marca personal, da sostenibilidad, genera participación y está ligado a que, de manera intencionada, a mejorar los propósitos del currículo nacional a través de un proceso reflexivo. Y para terminar, quiero dejar esta pregunta: ¿por qué debemos innovar en las escuelas? Y les dejo algunos tips que puedan servirnos y pensar, quizás sea respuestas anteriores a las que yo les había planteado. A ver, ¿por qué innovamos en la escuela? ¿Por qué es importante? Pues naturalmente la primera importancia está, creo que es sobreentendida, es explícita. Mejorar la calidad educativa, mejora de la calidad educativa. Una escuela que reflexiona de manera intencionada, sí o sí va a querer cambiar algo, va a querer cruzar el río, va a intentar cruzar el río. Y por lo tanto, esa búsqueda de la mejora de la calidad educativa nos hace que los maestros de una escuela, que vemos que la competencia 12, que la competencia 14, siempre tiene un porcentaje muy alto en el nivel de inicio, sí o sí los maestros nos va a hacer que propongamos nuevas metodologías, nuevos recursos o tecnologías que fomenten un aprendizaje más significativo y sobre todo, aquí viene lo interesante, que esté alineado, que esté adaptado a las necesidades de sus estudiantes. Yo les podría decir en este momento, miren, este método les puede servir para matemática, para comunicación, para la competencia resuelve problemas, para la competencia escribe, para la competencia construye su identidad. Pero ustedes son los maestros que saben cuál es la problemática propia de esos estudiantes, cuáles son las necesidades. Y si ustedes adoptan la metodología o crean la metodología, ahí está la riqueza. Distinto que me digan cómo hacerlo, distinto a que ustedes decidan cómo hacerlo. La innovación educativa se promueve desde abajo hacia arriba. La innovación educativa transforma la escuela desde las necesidades, desde la problemática de la escuela. En la escuela A, que pueden aplicar Design Thinking, en la escuela B, que pueden aplicar Design Thinking también, pero cada una tiene sus particularidades, cada una tiene su problemática, que es distinto que yo les dé un taller de cómo trabajar Design Thinking, por ejemplo, para mejorar los aprendizajes en el área de matemática. Pero de pronto, de acuerdo a su problemática de cada escuela, cuando identifica, dice, yo voy a hacerlo de esta manera. Entonces, esta es la mirada territorial, descentralizada de la innovación educativa. Estamos en los años que los maestros son los que proponen las metodologías. ¿Para qué sirve la innovación? Pues desarrolla las habilidades del siglo XXI. Nos permite desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación afectiva y el trabajo en equipo. Una escuela que innova necesariamente, no creo que en una escuela, por más que un maestro haya sido el que ha visto la problemática en una competencia, niveles de desarrollo bajo en alguna de las competencias, siempre tiene que, desde FONDEP por lo menos promovemos que trabaje en equipo, lo hagan con el director porque es el que encabeza, y además también están los comités que se forman en las escuelas. Y uno de ellos es el Comité de Gestión Pedagógica. Por lo tanto, una escuela que tiene la innovación educativa, sí o sí va a promover el trabajo en equipo. Otra de la importancia que tiene para qué innovar en la escuela
es porque realmente deberíamos de centrarnos y de pensar en promocionar la inclusión y la equidad. No solamente pensar en la inclusión en los niños con necesidades educativas especiales, la inclusión se da en todo sentido. Y cómo trabajamos también la equidad que hace rato les propuse en el primer punto de partida. ¿Cómo le damos a cada niño lo que se merece, ¿no? Cada niño, cada niña en el Perú necesita aprender en razón a sus propias necesidades. Entonces, ¿cómo promocionamos la inclusión y la equidad? No solamente la igualdad. No solamente hay que pensar la igualdad hay que pensar en la equidad, ir más allá. Las escuelas mucho trabajamos el tema de la igualdad, ¿correcto? Está bien. Pero también tenemos que pensar mucho más en el tema de la equidad. La equidad, la igualdad es darle a todos sus 5 plumones, darles las 5 hojas de pronto si yo llevo materiales, pero si algún maestro piensa de manera muy equitativa y piensa en la equidad y dice, este estudiante tiene las posibilidades, el de acá no. El de acá sí le puedo dar 3 hojas y al de acá sí le puedo dar 4 hojas. Y lo mismo va en el aprendizaje de los estudiantes, de manera equitativa. ¿Por qué trabajamos en las escuelas de manera homogénea? ¿Por qué no nos arriesgamos a trabajar de manera heterogénea? Ahí se atiende el tema de la equidad. ¿Por qué tenemos que empezar la clase con los 30 alumnos y seguir la otra clase con los 30 y con los 30 y con los 30? Si sabemos que hay 2 o 3 estudiantes que están abajo, su nivel no va avanzando, ¿por qué no nos centramos y atendemos de manera equitativa a los que necesitan? Y a los que realmente están hacia arriba, que pueden ser talentos, también ese es un sistema de inclusión, podemos atenderlo de manera diferente. Entonces, necesitamos que a través de la innovación, buscar estrategias que se adapten a estas necesidades de los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Y brindar pues oportunidades para diseñar enfoques pedagógicos más flexibles y personalizados. Entonces, eso permite también la innovación educativa, cuando hay varias escuelas que ven desde otra mirada las necesidades desde las escuelas. Mucho hablamos de necesidades, no son nuevas por si acaso. No es que recién estemos imaginen, desde nuestra formación en la universidad o en el pedagógico ya nos hablado que tenemos que trabajar en razón de las necesidades, pero no sé a qué le hemos entendido necesidades. Son necesidades de aprendizaje. Está bien fácil, simplemente en un aula que yo tengo 20 estudiantes, pues tendría que saber realmente cuáles son en la competencia 1, en la competencia 2, en la competencia 3, la cual yo estoy trabajando, cuáles son los estudiantes que están en el nivel de inicio, cuáles son los estudiantes que están en proceso y cuáles son los estudiantes que están en el logro destacado, por lo menos. ¿Y qué tengo que hacer con los que están en el nivel de inicio? Sentarme con ellos. Pero las escuelas a veces no funcionan así, todos por igual, aparentemente como para el docente, como si todos estuvieran en proceso. La misma clase para todos, explica para todos igual, la misma tarea para todos igual. Creo que hay que despercudirnos un poco de alguna metodología y que nos permita innovar y cambiar, por ejemplo, en esta práctica. A veces yo me pregunto, ¿no? ¿Para qué hacemos tanta tabulación y tanta prueba diagnóstica si al final el docente a todos los trata por igual? Igualdad, correcto, pero hay que ir más allá al tema de equidad. Y lo otro, la importancia para qué innovar, porque prepara para la sociedad digital. Hoy en día, justamente ya creo que no necesitamos mayor profundidad, ya les mostré al inicio este tema tecnológico y cómo los estudiantes pueden aprender de forma autónoma, porque la tecnología nos permite eso, nos motiva a los estudiantes y a nosotros también para poder aprender de manera autónoma. Este es el otro punto. Y les dejé como reflexión al inicio. Si un maestro deja a los estudiantes 10, 15 minutos, ¿los chicos siguen aprendiendo, siguen trabajando solos? ¿O es que empiezan a hacer un laberinto en el aula? Si esa es la respuesta, es porque los estudiantes no han desarrollado una competencia o una habilidad blanda, unas soft skills relacionado pues al trabajo autónomo, y que es una competencia también del currículo nacional, que tiene que ver con el aprendizaje autónomo. ¿O es que los maestros realmente no estamos viendo pues la competencia de autonomía como tal? Es igual de la competencia de las TIC. Muchos de los maestros en las escuelas dicen, bueno, pues como
Como los estudiantes están utilizando celular, como los estudiantes utilizan laptop, como los estudiantes utilizan un proyector en el aula, ya estamos promoviendo la competencia transversal de las TIC. Maestros, nos estamos equivocando, nos estamos engañando. Miremos bien las capacidades que tiene esa competencia transversal. Recordemos algo importante, cómo se desarrollan las competencias del currículo nacional, movilizando las capacidades. Por lo tanto, si yo quiero trabajar una competencia transversal en una experiencia de aprendizaje o en una sesión de aprendizaje y he considerado la competencia de autonomía, tengo que mirar cuáles son esas capacidades, esos procesos didácticos que tengo que movilizar para lograr desarrollar la competencia de autonomía. Si no, no necesariamente es enumerarla. A veces lo enumeramos y ya, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención decir a unos maestros, ¿cómo trabajas la competencia de las TIC, de la competencia de transversal de autonomía? No, utilizamos recursos, utilizamos el proyector, utilizamos lo de acá. No tiene, está alejado totalmente. Solamente quiero reflexionar y dejarles algo. ¿Cómo se desarrollan las competencias del currículo nacional? Tanto las competencias propias de sus áreas como las transversales. Simple. Las competencias se desarrollan movilizando cada una de las capacidades. Las capacidades son los pasos, los pasitos que debemos hacer para desarrollar la competencia. Por lo tanto, si yo quiero trabajar la competencia, construye su identidad, o la competencia resuelve problemas de cantidad, necesariamente tengo que mirar cuáles son esas capacidades que debo de movilizar y por cada una de las capacidades, por lo menos, debo de plantear actividades de aprendizaje. Si no, no estoy asegurando el desarrollo de las competencias, estoy haciendo otra cosa. Bien, hice un punto aparte, creo, pero valga la aclaración. Y continuamos ya con si no me equivoco, la última diapositiva. Creo que ya estamos dentro de la hora también. Ya nos hemos pasado 9 minutos. 4 aspectos importantes también para qué sirve la innovación educativa. La innovación educativa fomenta la capacitación y actualización constante de los maestros. Por supuesto que sí, pues, ¿no? En una escuela que ya tienen innovación educativa, necesariamente van a tener que reunirse, van a tener que a veces contratar o ver a alguien que pueda asesorarlos, o buscar mayor información, genera o crea la curiosidad por poder investigar. Los maestros se convierten en agentes de cambio y promotores en las aulas, ¿no? De hecho, ahí viene un tema de autoformación y autocapacitación docente, ¿no? Los maestros innovadores hacen eso. Por sí mismos están generando espacios de trabajo, de creatividad, de mejora de su práctica pedagógica. Si quiero ir un poquito más allá, si tenemos en otros países mejores resultados de aprendizaje, es porque se debe a la calidad de sus docentes. Y la calidad de sus docentes está dado por un criterio, un indicador de autoformación, autocapacitación y reflexión. Entonces, la mejora continua de los maestros no solamente es porque se promueven desde políticas externas. La mejora continua de los maestros se promueven desde el monitoreo y el acompañamiento. Y mucho más si es que realmente tenemos un proyecto de innovación educativa. La innovación educativa también contribuye a fortalecer la relación entre la escuela, la comunidad y el entorno, de hecho, ¿no? Un proyecto que está trabajándose en la escuela sobre tecnología, sobre la lectura, se involucra el papá, se involucran los niños, se involucra el director, los docentes, nos involucramos a un proyecto de lectura. Entonces, miren, la innovación es eso, es una forma de acercarnos, de juntarnos, así como de pronto vivimos en una misma ciudad, el hermano por una calle, en otro barrio el otro hermano, pero hay el cumpleaños, y en el cumpleaños es un motivo para poder reunirnos. Se acerca el Día del Padre, un motivo para poder reunirnos y estar toda la familia, los tíos, los abuelos. La innovación educativa es eso, fortalece la relación en las escuelas. Y también, así como fortalece la relación entre las escuelas, pues mejora el compromiso y la motivación, ¿no? ¿Quién no se va a sentir motivado cuando es tu propia idea, ¿no? ¿Quién no se va a sentir con compromiso si yo lo propuse? Es distinto que vaya
no sé, pues el especialista o otros órganos y me diga, hoy tienes que hacer esto, pues no. A veces no nos sentimos con mucho compromiso, no tan motivados, ¿no? Pero qué bueno que yo lo estoy proponiendo y tenga el acompañamiento del especialista, de la UGEL y diga, mira, haz esto. Entonces uno se siente comprometido, ¿no? Te ayudamos, te apoyamos, ¿qué estamos haciendo? El órgano intermedio te promueve, pero la propuesta ¿de quién es? De la escuela. La UGEL promueve, motiva, pero ¿de quién es la propuesta? Del docente. Se va a sentir más comprometido, más motivado. Y por último, promueve el desarrollo del territorio. A veces pensamos que los proyectos y la innovación educativa solo es de la escuela, que solamente tiene que ver con los niños dentro de los muros de una escuela. A la escuela, si bien es cierto, necesitan muros, pero por un tema de seguridad, la escuela tiene que ser la esencia de cambio del territorio. ¿Cómo es que realmente transformamos nuestro barrio, nuestra calle, nuestra comunidad, nuestro distrito? ¿Cómo impactamos en ello? Para ello necesitamos no solamente abordar problemas de la escuela. Está bien que podemos abordar los problemas relacionados a la parte pedagógica, pero las causas pueden ser externas. Una causa relacionada de pronto con el compromiso de los padres de familia, una causa de que no utilizamos los recursos del contexto. Entonces ya se hace rico cuando trabajamos ya desde el territorio hacia el territorio. Por lo tanto, entonces los proyectos de innovación educativa deberían de tener ese enfoque territorial. La escuela, los maestros tenemos que trabajar para la escuela y para el territorio. Y la innovación educativa debería de buscar esta formación de ciudadanos comprometidos y conscientes del entorno, en todas sus dimensiones. Bueno, esto ha sido todo. La última diapositiva está cerrando esta intervención. Espero que haya sido puntual y haya servido para poder reflexionar y poder enfatizar un poco más, viabilizar este camino de la innovación educativa y que los maestros se animen, como decía nuestro director de la UGEL, no solamente a los que han ganado, sino también a los demás, ir preparándoles el terreno para que puedan postular, y no solamente postular, sino desarrollar la innovación educativa en sus escuelas. Ya he tratado de proponerles algunos aspectos importantes que tienen que ver con lo que puede cambiar una innovación educativa dentro de su escuela. ¿Qué es lo que nos viene? Había bastantes pensadores en esta lógica y quiero cerrar con la que siempre me gusta. Si queremos tener cambios, si queremos ver que algo distinto, no sigas haciendo lo mismo. Muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.